Hola, bon dia a tots i totes. De nou estic ací amb un conte superespecial. És un conte que he contat, que he regalat i que he suggerit a moltíssima gent perquè és una joia. És un conte que en tan poc, amb una il·lustració tan senzilla i amb tan poc de text, pot dir tant. Mireu, quan passi tot este confinament, jo vos convido que aneu a les llibreries, que aneu a les biblioteques i rebusqueu entre els prestatges llibres com estos. Este llibre es diu Nada, de Patrick McDonnell, de l'editorial Serres. Y digo así: hoy es un día muy especial y Morro quiere hacerle un regalo a su amigo Conde. Pero claro, ¿qué podría elegir? Porque tiene ya su tazón para la comida, tiene su cama, tiene un juguete que utiliza para morder. Lo tiene todo. Y claro, Morro pensó, ¿qué regalarle a alguien que lo tiene todo? Nada. Pero claro, le regalaré nada, pero en un mundo que está tan lleno de cosas, ¿dónde puedo encontrar yo nada? Morro oía muchas veces a Frank decir nada en la tele, pero ¿cómo podía decir aquello si siempre había algo en la tele? Morro había oído a Bobby y a sus amigos decir nada que hacer, pero ¿cómo pueden decir eso si siempre están haciendo algo? Mila volvía del mercado y dijo nada que comprar. Así que Morro dijo, bueno, pues allá me voy a ir. Llegó al supermercado, llegó a la tienda, pero estaba llena de cosas para comprar. Miró de arriba abajo, de derecha a izquierda, miró por todos los pasillos, había muchísimas cosas, grandes, pequeñas, relucientes, muy modernas, electrónicas, pero allí no pudo ver que vendieran nada. Así que Morro volvió a su casa. Se subió a su almohada y se quedó sentado, como hacen los gatos, y se puso a pensar. Al cabo de un ratito lo encontró, ya lo tengo, nada. Buscó una caja y puso nada dentro, pero luego pensó, Conde se merece algo mejor. Cogió una caja mucho más grande y dentro la llenó de nada. Le puso un lazo y se fue a casa de Conde. «Es para mí», dijo Conde. «Morro, no tenías por qué regalarme nada». Uy, Morro se preguntó, ¿pero quién se lo habrá dicho? Conde abrió el regalo de Morro. Miró y dijo, «No hay nada», dijo Conde. «Sí», dijo Morro, «nada más que tú y yo». Así que Morro y Conde se quedaron juntos, sentados, y disfrutaron de nada y de todo. Cuento contado. Espero que os haya gustado. Moltes gràcies.